Dios le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, de la iglesia Ministerio Viva la Familia, perteneciente a la misión de Ebenecer, Guatemala, zona 5. Mi pastor es el apóstol Sergio Enríquez y damos gracias al Señor por la vida de ellos, por la cobertura que nos dan. Y también, hermanos, damos gracias al Señor por la vida de nuestros hermanos que nos apoyan, las hermanas que nos apoyan, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, y la hermana Sayan Yamilet. También bendecimos a los hermanos que se conecten en esta tarde para oír la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedir su guianza. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias por tu amor, por tu bendición, Señor, por toda la misericordia que has tenido para con nosotros. Seguramente, Señor, no somos dignos, Dios mío, mas tú nos has hecho dignos por tu gracia, por tu misericordia, por tu muerte y por tu resurrección. Hoy podemos, Señor, compartir tu palabra y agradecerte la infinita bondad, el amor infinito que has tenido para con nosotros. Usa nuestras vidas a tu manera, Señor, conforme a tu Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado compartiendo este tema desde el día de ayer y le hemos titulado El Espíritu Santo en nuestro Génesis. Porque partimos, hermanos, de Génesis capítulo 1, y en Génesis capítulo 1 encontramos un mensaje encriptado, un mensaje detrás de la letra, un mensaje que se encuentra inmerso, hermanos, en los versos del capítulo 1, del verso 1 en adelante. El libro de Génesis, hermanos, lo escribió Moisés. Eso es lo que concuerdan, ¿verdad? Muchas personas que estudian, que son eruditos en la materia, en cuanto al estudio de la palabra del Señor. Y entonces se dice que Génesis, hermanos, significa origen, significa nacimiento, significa también principio de una cosa, el proceso mediante el cual se ha originado o se ha formado una cosa. Fíjese lo que significa Génesis, hermano. Entonces, por eso hablamos, ¿verdad?, que nosotros tenemos un principio, tenemos un origen, tenemos un nacimiento. Tenemos hermanos, pues una vida en Cristo Jesús, pero es un proceso mediante el cual el Señor va trabajando en nuestras vidas, nos va formando y nos va dando a nosotros su imagen y su semejanza. La tierra, la Biblia habla en Génesis capítulo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada, vacía y también estaba en tinieblas. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y esas tres cosas, hermanos, son las que imperan en una persona que no tiene a Dios en su corazón, o que el enemigo ha venido a hacer estragos en ellos. Se dice que entre el verso 1 y el verso 2 hubo una catástrofe, hermanos, y que Satanás vino sobre la tierra y vino a dañar, vino a afectar la creación de Dios, porque lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Entonces, el desorden nos habla de desolación, de desiertos, de algo que no vale, nos habla de soledad, nos habla de vanidad, nos habla, hermanos, de asolamiento, de destrucción, nos habla de menguar. Entonces, una persona que vive sin Dios y que vive afectada por las tinieblas está en desorden. Vive una vida, hermanos, que no va de acuerdo a la palabra del Señor. Vive con una vaciedad, vive con un vacío, con una vacuidad. La palabra vacuidad, hermanos, tiene que ver con insipidez, ¿verdad? Vive con indiferencia hacia las cosas de Dios, vive en la ruina espiritual y
de alguna manera está vacío. Y también, hermanos, las tinieblas tienen que ver con miseria, con destrucción, traen muerte, ignorancia, trae tristeza, trae maldad y trae miedo. De manera, hermanos, que esto lo hablamos el día de ayer, en la mañana. Si usted quiere, pues, escuchar este tema o estos temas, puede usted buscarnos aquí en esta página de Ministerio Viva la Familia, o en nuestra cuenta de José Manuel Suárez Torres, o también, hermanos, en YouTube, en el canal José M. Suárez, Ministerio Sebenecer Cunduacán. Entonces, hermanos, de aquí, del capítulo 1 de Génesis, encontramos la acción del Espíritu Santo en Génesis, pero también aplicado a nuestra vida, diríamos, en nuestro Génesis. En el proceso de formación que Dios está llevando en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que está accionando en nosotros. La Biblia dice que aunque había desorden, había vacío y había tinieblas sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, el Espíritu Santo estaba accionando, trayendo esperanza, hermanos, para ese mundo que estaba en desorden, que estaba vacío y que estaba en tinieblas. Entonces, amigo que me escuchas en esta tarde o esta noche, hay esperanza para tu vida. El Espíritu Santo de Dios está accionando, se está moviendo en este mundo y aletea alrededor de las vidas, trayendo convicción, trayendo a las vidas convencimiento de pecado. Así que yo te invito a que esta noche abras tu corazón al Señor y le digas: Señor, haz conmigo tu voluntad. Entonces, en el capítulo 1 encontramos que hay desorden, vacío y tinieblas. Pero cuando el Espíritu de Dios comienza a accionar y la Trinidad empieza, hermanos, a mostrar su gracia, su poder, y empieza a hacer un proceso, a realizar un proceso, hermanos, en esa tierra desordenada, vacía y en tinieblas, entonces viene, aquí no sé si se alcance a ver, pero viene la revelación, viene la separación o la definición, viene el discernimiento, viene el congregarse, viene la producción de fruto, viene el ser luz, es decir, una entidad lumínica, y viene también a haber producción. Está muy chica la luz. No se ve porque está muy chica. Pero sí está transmitiendo. Ah, sí. Ok, estamos, nos está diciendo la hermana que no sé, está muy chica las letras, pero ok. Entonces, hermanos, y viene la producción de más fruto, porque acá hay fruto, pero ahí hay más fruto y mucho fruto. Y luego de eso llega el momento en que Dios empieza a formar la estatura del varón perfecto, es decir, su imagen y su semejanza en nosotros. Todo esto está en el capítulo 1, del verso 1 en adelante. Entonces, el Espíritu Santo acciona, hermanos, en la palabra. Dice la Biblia, y el Espíritu de Dios se movía. Es decir, empollaba, dice esa palabra, moverse, es empollar, criar, incubar, preparar, revolotear. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces el diccionario dice que las aguas se refiere a una sustancia básica, original. Y en este caso, hermanos, nosotros creemos que las aguas tienen que ver con la palabra de Dios, porque cuando Dios dijo, esa es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces el Espíritu de Dios está criando, está incubando, está preparando la vida del ser humano para que en ella se manifieste la imagen y la semejanza de Dios. Pero todo esto lleva pasos. Dios, hermano, le decía ayer a la iglesia
que no es como un mago, ¿verdad? Nosotros tenemos la idea de que Dios hizo el mundo y nada más dijo, ¿verdad? Y que al instante, hermano, pero la palabra yom, que tiene que ver con día, habla de periodos, que pueden ser periodos largos de tiempo, como las eras, era cenozoica, era paleozoica, la era mesozoica, todo eso puede ser, ¿verdad? Y coincidir con aquello que los mismos científicos, hablando de la ciencia, la buena ciencia, ha descubierto. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Cuando se predica la palabra, el Espíritu Santo acciona, el Espíritu Santo obra. Y dice San Juan 6:63 que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Por lo tanto, hermanos, cada vez que se predica la bendita palabra del Señor, se está transfiriendo vida a aquellos que la escuchan de buena gana, aquellos que la escuchan de buena manera, aquellos que la escuchan con hambre, aquellos que la escuchan con sed, hermanos. Entonces, San Juan 6:3-5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, es importante, ¿verdad?, ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo. Pero dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo viene a accionar en la vida de los seres humanos por medio de la palabra. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Cuando alguien oye la palabra, pone atención a la palabra del Señor, el Señor genera fe por esa palabra y el Espíritu de Dios comienza a accionar. Y entonces, hermanos, viene en Génesis capítulo 1, hermanos, donde la Biblia nos dice que viene la revelación. ¿Y dónde nos dice la Biblia eso? Bueno, vamos a ver acá. Dice que trae revelación. Génesis 1:3. Y dijo Dios, es decir, afirmó, declaró, anunció, Dios ordenó, sea la luz. Es decir, que llegue a ser, que exista, que haya lugar para la luz. Y la palabra luz, hermano, tiene que ver con iluminación, tiene que ver con revelación, tiene que ver con resplandecer. Entonces el Señor dijo, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios, cuando es predicada, hermanos, se enciende la luz en nuestro espíritu y empezamos a entender la palabra del Señor y empezamos a entender que nuestra vida está desordenada, que está vacía sin Dios, que vivimos en ruina, en tinieblas. Cuando viene la luz de la palabra del Señor, hermanos, empezamos a entender que no estamos bien. El ser humano que culpa a todo mundo de sus propias fallas, está viviendo en desorden, en vacío, en tinieblas. Pero cuando el Señor dice, sea la luz, que llegue la luz a tu vida, que llegue la revelación a tu vida y te muestre cómo estás por dentro. Entonces la revelación es importante, hermanos. Y vio Dios que la luz era buena. La revelación que viene de parte del Señor, hermanos, es buena, es agradable, es benéfica, trae bienestar, trae éxito a la vida de la persona, hermanos. Una persona que está en ruina y que de pronto llega la revelación, hermanos, empieza a ver en qué está fallando, qué es lo que no le ha dado resultado, deja de hacer lo mismo que siempre ha hecho y comienza a hacer cosas de acuerdo a la voluntad del Señor y empieza a ser fértil, empieza a vivir con gozo, empieza a vivir con prosperidad y empieza a recibir Dios un olor aromático ante su presencia. Eso, hermanos, es lo que el Señor dice en su palabra. Y vio Dios que la luz era buena. La revelación es importante.
Sin revelación nadie se puede convertir a Cristo. Sin revelación la gente no viene a la luz, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, amados hermanos, que la luz es buena, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero el que viene a la luz, hermanos, encuentra vida. Entonces, cuando la revelación llega a una persona, se da cuenta no cómo vive el vecino, no cómo vive su familia, sino cómo vive él o ella. Porque lo que hace la revelación, hermanos, es mostrarnos lo que somos, quiénes somos. La revelación, hermanos, de parte del Señor nos revela nuestra condición. Si alguien ha recibido revelación de Dios y lo único que le revela es pues la vida de los demás, hermano, habría que poner en duda ese tipo de revelación. Porque lo primero que el Señor hace, hermanos, es revelar nuestra condición desordenada, vacía y en tinieblas. Y el hombre empieza a ordenarse. Si alguien dice yo no estoy casado, entonces dice voy a casarme porque estoy desordenado. Si alguien dice yo vivo una vida desordenada en varias cosas, en varias áreas, pues voy a ordenarme. Cuando no hay revelación, hermano, si le dice uno a una persona, usted está mal en esto y en esto y en esto, va a decir, el que está mal eres tú, ¿verdad? Pero el que le llega la revelación de parte del Espíritu Santo, esa persona, hermanos, dice, sí, ciertamente, yo estoy mal. Entonces, hermanos, y entonces viene luego, después del desorden, del vacío, la revelación, y viene la separación, la definición. Fíjense lo que le voy a decir, hermanos. Separa el Espíritu Santo y define la luz y las tinieblas. Y dice la Biblia, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separar, hermanos, es apartar, es hacer una diferencia, es saber discernir, distinguir, dividir, excluir, incluso huir. Cuando la luz llega a nuestra vida, hermano, la luz del Evangelio, la luz de la palabra, la revelación que nos da el Espíritu Santo, entonces empezamos a rehuir aquellas cosas que sabemos que son tinieblas, que es pecado, aquello que nos va a dañar en nuestra relación con Dios. Y entonces dice la Biblia que Dios separa la luz de las tinieblas. Hermano, cuando Dios nos separa, Dios nos hace santos, nos consagra. La palabra santidad es mal entendida por el mundo y por gente religiosa. La palabra santidad, hermanos, es estar consagrado al Señor, apartado para servirle al Señor. Es un vaso apartado para Dios, no perfecto, pero apartado para el Señor. Y Dios nos apartó, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, nos separó, amados hermanos. El Espíritu Santo viene a traer una separación en nuestra vida, nos revela lo que está mal y entonces dice, estos amigos no te convienen, estas acciones no te convienen, esto no es para ti. Y entonces empieza a definirnos en lo que somos, hijos de luz. Somos hijos de Dios. Y entonces el Señor nos saca de la miseria, de la destrucción, nos saca de la muerte a vida, nos saca de la ignorancia al conocimiento del Señor, nos saca de la tristeza y convierte nuestro lamento en alegría, nuestra tristeza, nuestro llanto lo convierte en danza. Nos saca de la maldad para vivir entregados al Señor. El miedo, hermanos, ya no existe porque el amor viene a echar fuera el temor. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a separarnos y a definir en nuestra vida
lo que es malo de lo que es bueno. A ver, le voy a decir, dice la Biblia aquí, hermanos, en Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día. Miren, la palabra llamó es llamar por nombre. Es decir, Dios le llamó a la luz día, y a la noche, o a las tinieblas, noche. Es decir, Dios llama a las cosas por su nombre. A lo blanco le llama blanco, a lo negro le llama negro, al pecado le llama pecado. Por eso es que hay una definición. En la Biblia el Señor define. Por eso, como ministros, como pastores, tenemos que enseñar la palabra del Señor para enseñar al pueblo, hermanos, a distinguir, ¿sí? A discernir lo que es malo de lo que es bueno, a distinguir el pecado de lo que a Dios le agrada. Porque en el tiempo que vivimos, a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Al pecado se le llama bendición, hermanos. A lo negro se le dice blanco y a lo blanco se le llama negro. Pero Dios le llamó al día, a la luz, día. Y a las tinieblas, dice la Biblia, que les llamó noche. Y fíjense que la palabra noche, hermanos, o la palabra día es vida. El que vive en la luz tiene día, tiene vida. El que vive en las tinieblas tiene muerte. Dice que la noche, hermanos, en el diccionario dice que la palabra noche es un giro. Es alejarse de la luz, vivir en adversidad. También es figura de profunda calamidad y otras angustias sin la presencia confortante y la dirección de Dios. Una persona que vive en tinieblas, hermanos, se ha alejado de la luz. Una persona que no encuentra el camino es porque se ha alejado de Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Una persona, hermanos, que no encuentra la puerta de salida porque está ciego o ciega, es una persona que, hermanos, se ha alejado de la presencia de Dios. Pero Dios le llama a la luz día y a las tinieblas le llama noche. Y hay que decirle a la gente, cuando alguien está mal, hay que decirle, esto está mal. No es correcto, claro, no pelearse con alguien, ¿verdad? Sino claramente decir, mire, esto está mal. No que sea tan mal, sino que esto no es correcto. Y esto está bien. Porque tal vez, si su inteligencia y el Espíritu de Dios le da la oportunidad de entender lo que se le está diciendo, le va a caer el 20. Entonces, en Génesis encontramos, hermanos, que había desorden, vacío y tinieblas. Pero llegó la luz, la revelación. Y entonces Dios separó la luz de las tinieblas, definió. Y es lo que mucha gente necesita hacer, hermano, definir. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Quieres perderte? Bueno, dice la Biblia que el Señor dice en su palabra, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gente que es tibio, no se define. ¿Me entiendes? Entonces, viene el punto del discernimiento. Y eso lo encontramos en el capítulo 1 de Génesis, verso 6. Dios da discernimiento para diferenciar entre lo que es celestial y lo que es terrenal. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios separó las aguas del cielo con las aguas de la tierra. Dice el verso 7, e hizo Dios la expansión y separó, es decir, apartó, hizo diferencia, discernir, dice, distinguir las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión, y fue así.
Y llamó Dios a la expansión cielos. Fue la tarde y la mañana el día segundo. Hermanos, tenemos que diferenciar entre lo que viene de Dios. Las aguas celestiales tienen que ver con palabra de Dios. Tienen que ver también con el Espíritu de Dios. Pero hay que discernir cuando es palabra de Dios, hermanos, y cuando no es palabra de Dios. Muchos predicadores en este tiempo, hermanos, y no sé cómo se le llaman, ¿verdad? A esos que traen conferencias que levantan el ánimo, que traen filosofías, ¿verdad? De superación personal. Hermanos, tal vez sea muy bonito y llamativo, ¿verdad? Y algunos hasta lloren, pero eso no va a ayudar a una persona a transformar su vida. Porque lo único que puede cambiar la gente es la palabra de Dios, hermanos, que tiene poder y tiene, dice la Biblia que el Señor dijo, estas palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Mucha gente conoce muchos refranes, muchas frases célebres, filosóficas, pero la filosofía no cambia al hombre, el humanismo no cambia al hombre, esos son aguas terrenales. Pero las aguas celestiales, la palabra que viene de parte de Dios, hermanos, viene a transformar al ser humano, viene a cambiar la vida del hombre, por muy ruin, por muy miserable que sea la vida del ser humano, hermanos, viene a haber una transformación en él. Pero cuando ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, debemos diferenciar y discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Amén. Entonces, y ahí hay un avance. Vino la revelación, luego vino la separación y la definición, luego viene entonces el discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Y luego de eso, hermanos, viene congregación, congregarse. Fíjense lo que dice la Biblia, hermano. Porque todo esto son figuras o son enseñanzas, porque todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces dice que lo que viene después es congregarnos. Génesis 1:9 dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Mire cómo el Señor va, hermanos, ordenando y llenando y sacando de las tinieblas. Y eso es lo que está haciendo con nosotros. El Señor está trayendo revelación, nos está hablando para que nos separemos de aquello que nos puede llevar a las tinieblas otra vez. El Señor nos está, hermanos, enseñando a separar lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Pero también el Señor dice, júntense, congréguense. Esa palabra júntense tiene que ver con congregarse, con reunir. Reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y fíjense que esa palabra lugar, aquí lo puse, significa aposento. En una casa, en un lugar santo. No lo estoy inventando. Está en el diccionario Strong, en el diccionario bíblico, lo que significa esa palabra en el hebreo. Entonces aquí hay una figura. Ya vino la revelación, ya te estás empezando a separar del pecado. Ahora entiendes que la palabra de Dios es la única que puede ayudarte a cambiar. Entonces tienes que congregarte. Hay gente que, hermanos, cree en Dios, ha entendido el Evangelio, sabe que Jesucristo es el Salvador, pero no quieren congregarse. ¿Sabe por qué? Porque dice, es que en esa congregación, en esa iglesia, hay mucha gente imperfecta. Para congregarme con fulano de tal, no. Además, a ese pastor le conozco sus pies de barro, le conozco sus defectos. Y no se quieren congregar. Hermanos, hay gente que dice, no, yo a Dios amo, pero a su iglesia no. Y no puede ser, hermano. Hay un refrán que dice que
el que ama a la vaca debe amar también al becerro. Entonces, si alguien ama a Dios, tiene que amar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es la novia de Cristo. ¿Cómo va a ser posible que alguien dice, yo amo a Dios y amo a Cristo, pero no amo su cuerpo? Eso es ridículo. Es ignorancia. Entonces necesitamos juntarnos. Usted necesita congregarse. Usted necesita llegar a un lugar donde tenga casa, tenga cobertura. Necesita un lugar donde se alimente espiritualmente, donde se le dé discipulado, donde usted reconozca a un ministro como su pastor y, de ser posible, como su padre espiritual. Usted necesita oír la palabra y obedecerla, porque no se trata nada más de congregarse, hermano. Hay que obedecerla. Y fíjense que cuando nos congregamos empezamos a descubrir las áreas secas que hay en nosotros. Dice, y descúbrase lo seco. Y esto dice tierra seca. Y esa tierra seca es lo vergonzoso, lo confuso, la desilusión, lo que ha sido destruido, lo que ha sido extinguido, lo que está marchito, lo que está reseco. ¿Cómo vas a darte cuenta en qué áreas está mal tu vida si no te congregas, si no oyes la palabra de Dios? Ay, hermano, yo no quiero, porque es que ese pastor cuando predica parece como que me investigó la vida. Y no, es que la palabra de Dios, hermanos, es espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo y descubre lo seco que hay en nosotros, aquello que está marchito. Pero también, hermanos, si alguien no se congrega, se va secando, se va marchitando, vive confundido, desilusionado, se extingue, se reseca. ¿Y sabe cómo dice la Biblia? Y llamó Dios a lo seco tierra. Lo seco es terrenal. Lo seco es terrenal. Hay gente que está seca espiritualmente, porque vive en el plano terrenal. Todo gira en derredor de lo material, de lo económico, de los bienes de este mundo. No se congrega. No puedo, pastor, es que no me puedo congregar porque necesito dinero. Y tampoco viene ni siquiera el domingo, por lo menos en uno de los cultos de la semana, hermano, alimentarse. Yo creo, hermanos, que así como nos alimentamos todos los días de la palabra de Dios, perdón, de nuestro cuerpo, de desayuno, almuerzo, cena. Hay algunos lugares donde desayunan y también tienen, ¿cómo se llama? Colación, o allá en Guatemala le llaman refacción. Luego viene el almuerzo, luego otra refacción y luego la cena. Entonces, ¿estamos hablando de cuántas comidas? ¿6? No, 5. Pero hay personas que no se alimentan, hermanos, en todo el día espiritualmente. Y luego, pastor, me siento mal. Pastor, no sé qué voy a hacer. Ore por mí. Y piensan que solo con que el pastor le ponga la mano, ya se le va a resolver el problema. Tiene que alimentarse de la palabra. Tiene que llegar a la congregación. Tiene que llevar el discipulado, hermana, hermano. De lo contrario, tu vida va a estar seca. De lo contrario, tu vida va a ser una vida terrenal, pero te hace falta lo espiritual. Entonces yo quiero invitarle a que, hermanos, hoy, en el nombre del Señor, dejemos que el Espíritu Santo produzca en nosotros un nuevo Génesis, traiga revelación. Hermanos, no separe de nosotros, quite de nosotros todo aquello que nos lleva a las tinieblas. Que el Señor defina nuestras vidas. Hermanos amados,
que el Señor nos ayude para que podamos distinguir y podamos discernir lo que viene de parte de Él. Que podamos congregarnos. Hermanos, en esta semana ya hemos cambiado algunas cosas porque ya se terminaron las restricciones, casi todas las restricciones. Y ahora podemos llevar el discipulado presencialmente. Los miércoles vamos a tener el discipulado aquí. Y usted necesita venir. Debe venir. Y los viernes vamos a salir por las casas. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. Este es el tiempo. Ahora los campos están preparados. Están fértiles. Están listos para ir y cosechar. El Espíritu Santo está trabajando en un nuevo Génesis. Hay muchas vidas que están desordenadas, vacías y viven en tinieblas. Pero el Señor ahora, por medio de su Espíritu Santo, trae un nuevo Génesis. Una regeneración. Un cambio. Trae vida. Viene a darle forma. Así que yo le invito para que usted y yo nos unamos y permitamos que el Espíritu Santo trate con nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te agradezco, Señor, por tu misericordia, por esa bondad tan grande que tienes. Te ruego, Señor, que traigas a cada hermano y a cada hermana revelación. Señor, separa aquello que esté dañando las vidas. Separa la luz de las tinieblas, Señor. Que no haya comunión entre la luz y las tinieblas. Que los hermanos y nosotros, Señor, podamos discernir las aguas que son celestiales, lo que viene del cielo, Señor, y aquello que no es tuyo, aquello que es terrenal, tengamos que hacerlo a un lado, Señor. Ayúdanos para congregarnos, para que no se vuelva una mala costumbre en nosotros, Señor, dejar de congregarnos. Ayúdanos. Para que podamos venir, Señor, con la expectativa de recibir de parte tuya administración. Padre, en el nombre de Jesús, mientras yo predico tu palabra y mientras hacemos esta oración, obra milagros, prodigios, sanidades, liberación en el nombre de Jesús. Restaura al caído. Señor, echa fuera todo demonio, todo espíritu inmundo. Fuera en el nombre de Jesucristo. Padre, trae vida y trae victoria, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Déjenme saludarles, hermanos, a ver quiénes están por acá. Tenemos al hermano Alberto Torres. Dios te bendiga, amigo. Dios bendiga a la hermana Laila Ochoa Márquez, hermana Aniluz, allá en Puebla. Dios me la bendiga, hermana. Ahí se comunican con la hermana Olga Lidia para ver, ¿verdad? Para seguir con el discipulado. Y no sé si hay alguno más, no. Bueno, serían todos los hermanos que están conectados, congregados virtualmente. El miércoles, hermanos, les invitamos pues para el discipulado y los viernes vamos a estar por las casas haciendo servicios. Este viernes le corresponde el servicio en la casa de la hermana Isidra con el hermano Rubén Morales. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga a todos y que pasen buenas noches. Que Dios me los guarde. Amén. Mañana martes continuamos con el tema del Espíritu Santo en nuestro Génesis. Amén. Dios me los bendiga.